Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este día seguimos en esta última semana del tiempo ordinario y hoy con el evangelista Lucas en su capítulo 21, versículos del 5 al 11. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: esto que contemplan, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está para suceder? Él les dijo: miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy, o bien está llegando el tiempo. No vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes, habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la presencia, la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, presencia y luz, que podamos hoy comprender esta palabra y en esta última semana de este año litúrgico poder comprender lo importante que es tener el corazón preparado para vivir todos los días delante de ti. Que con tu gracia comprendamos que este tiempo de la vida es un aprendizaje, que la historia del mundo tú la conoces, la has dado para que el hombre la viva, siempre con una esperanza en la cual tú tendrás la última palabra. Amén. ¿Qué dice el texto? Miremos capítulo 21, versículos del 5 al 11. Y miramos cuál es la situación, dónde se encuentran los que están en toda la narración, quiénes están hablando y de qué están hablando. Jesús, ¿qué dice acerca de lo que están contemplando? Y ellos, a través de una respuesta que da Jesús, entonces hacen una pregunta sobre el tiempo y cómo responde Jesús. Y va dando como unos parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros que él enseña? Y también cuáles son todas esas como imágenes que utiliza. Miremos todos los elementos, como siempre, 1, 2, 3 lecturas, varias lecturas. Miremos toda la narrativa de la palabra en este día, para que hagamos nuestra lección divina pues con toda la fuerza y toda la presencia del Señor. Miremos las palabras, las frases, los verbos, las expresiones. Mirando el texto como tal, podemos estar llenos de la gracia y la presencia del Señor. Segundo momento, meditación. Celebramos hoy en la iglesia la vida de Santa Cecilia. Es un culto bajo cuyo nombre de esta santa se ha construido en Roma una basílica en el siglo V. Se difunde entonces ampliamente a causa del relato del martirio, en el que es ensalzada ella como un ejemplo perfectísimo de la mujer cristiana que abrazó la virginidad y sufrió el martirio por amor a Cristo. Santa Cecilia, virgen y mártir. Como llegamos al final del año litúrgico, hemos venido mirando más bien cómo toma toda una forma de la apocalíptica que tiene que ver con la revelación, con lo que vendrá al fin, de toda la expresión, de toda la enseñanza que va dando Jesús sobre lo que vendrá. Pero es que el contexto es Jesús en Jerusalén. Y muchos admirados de la belleza, de las piedras, de la obra tan impresionantemente grande y bonita que ha quedado después de esta construcción del templo que hizo Herodes el Grande. Acuérdense ustedes que el templo tiene varios momentos. Lo construye Salomón. Viene un momento de daño por los babilonios, después viene otra vez levantar y reconstruir no solo el templo, sino la fe judía en una época, en Esdras y Nehemías, y todo un momento después de venir del exilio.
y después vienen los griegos, y más después de los griegos, Antíoco IV Epífanes hace una profanación, y después hay una fiesta de dedicación del templo, y se hace un templo más grande con Herodes, Herodes el Grande, el padre de Herodes Antipas, de Arquelao, de Herodes Filipos, y deja una construcción que demora, en algún momento se nos dice que como 46 años llevan construyéndolo, pero ellos son pues súper orgullosos de su gran templo, como lo estuvieron en otros momentos, en la época del profeta Jeremías, que ellos pensaron que como tenían el templo no les iba a pasar nada, y vino toda la destrucción por los babilonios. Pero entonces Jesús quiere como aterrizarlos, y en ese aterrizarlos les dice que siendo tan bonito el templo, y Jesús lógicamente es el primero. Acuérdense ustedes que el celo por el templo, por la casa de Dios lo devora, es una expresión del Salmo 69, de cómo estar, la presencia en el Sancta Sanctorum, Jesús mismo, como hebreo, como hijo de la ley, da ejemplo de cómo vivir en la casa del Señor. Pero quiere darles a entender que esa construcción humana va a ser caduca, y que esa construcción va a llegar a un momento donde no exista piedra sobre piedra, y eso es un hecho histórico que inclusive Lucas y los que después vinieron constataron que después del año 70 y más adelante otros en el 135 vieron cómo ese gran templo no quedó, por lo menos en la explanada del templo no quedaron las estructuras que constituían la explanada y lo más importante del templo, el Santo de los Santos. Hoy vemos a los judíos cómo se acercan al muro de los lamentos, que son las piedras que quedaron sobre un muro, uno de los muros, y eso es como algo de la historia para ellos. Pero para nosotros vemos cómo Jesús va dando la manifestación de cómo pasarán cosas. Primero esa destrucción del templo. Y ellos entonces, como llevados de querer saber el tiempo y el cuándo, empiezan a preguntar ¿cuándo va a ser esto? Y él dice, ¿y cuál será la señal? El cuándo y el cuál. Y entonces él quiere como que los que lo siguen no se dejen engañar. Porque en el tiempo habrán muchas manifestaciones que tendrán que llegar. Y el tiempo en Dios es eterno, está por encima del tiempo y del espacio, pero el tiempo humano llegará un momento que tendrá un fin. Pero tendrán que pasar distintas etapas sucesivas de la historia. Y entonces en esas distintas etapas vendrán gente que dirá y se inventará que ya será el fin. Muchos van a utilizar el nombre de Jesús para apropiárselo, para hacerse llamar el Mesías, porque aparecieron en Israel y después de Jesús aparecieron otros, y en el mundo han aparecido otros que se han querido llamar como Cristo, y otros que la reencarnación de Cristo, y no falta el charlatán, y no faltan muchos que adoren a otros como si fueran los Mesías, pero eso uno solo, Jesucristo el Mesías. Y entonces por eso no hay que ir detrás de ellos. Esta expresión es tan buena. No hay que ir detrás de ellos. ¿Cuántos crean iglesias? Porque la iglesia del verdadero Mesías. Ir detrás de ellos. Nosotros vamos detrás de Jesús, que fundó una iglesia, una, santa, católica y apostólica, que ha dejado las bases en todos los sacramentos, su palabra, y en todas las que él eligió como columnas. Sí, con limitaciones, sí, la parte humana está, pero está la parte divina, que es la que sostiene en el tiempo en la historia, y nos da la responsabilidad a nosotros de actuar dentro de esta iglesia que somos parte, y en un momento histórico. Y han pasado cosas, y vemos cosas que pasan de esto, que pasan terremotos, que pasan situaciones, que pasan, o pueblos contra pueblos se levantan. Lo estamos viviendo ahorita tristemente en una repetición de la historia donde supuestamente se debería aprender de la triste opción que es la guerra. Pero el avasallamiento y el poderío de los egoísmos humanos y de estas situaciones vemos que se repiten tristemente. Y eso es lo que Jesús dice. Pero esta palabra no nos lleva como a un caos, no. Son situaciones donde hay una situación, un realismo de cosas que se vivirán. Jesús lo profetiza, pero quiere dar a entender que si este mundo es caduco, y esa es la intencionalidad también del género literario apocalíptico, este mundo como lo conocemos pasará, como pasa nuestra vida, como pasará todo, vendrá, es la necesaria preparación a la trascendencia, porque
porque el mundo sí tiene una eternidad, pero en Dios, que tiene la última palabra sobre todo. Y eso Jesús está mostrando las situaciones que vendrán, que inmediatamente no va a ser el fin. Ellos, para que, como quien dice, cuando vieron el templo destruido no creyeran que ya vendría el fin. Como en algunos momentos, en los contextos donde estaba Pablo, le tocó decir el que no trabaje, que no coma, porque ellos no estaban pensando que ya llegaba el fin del mundo. Y ha pasado en algunos momentos de la historia donde hay personas que han dado fechas. Pueden pasar y seguramente uno puede ir haciendo el discernimiento de los tiempos y uno puede decir, esto nos pone a pensar que este mundo es muy caduco y como vamos gastando los recursos naturales y todas las cosas que vivimos, podemos pensar. Pero solo Dios sabe qué nos toca a nosotros. Y ahí es donde va la meditación. Estar preparados en Dios. No tengan miedo, porque es necesario que todo esto ocurra, pero el fin no vendrá enseguida. Y ahora entonces es más que el cuándo, y sobre todo del cómo es, cómo nosotros, cómo usted y yo, nos levantamos todos los días viviendo el reino, que es Jesús. El final del año litúrgico es un movimiento para nosotros pensar hacia el final de nuestra vida y al final de la vida terrestre, del mundo como tal, como lo conocemos, no como el acabose, sino como la esperanza de que esto no terminará, porque vendrán cielos nuevos y tierra nueva, donde esperamos vivir. Entonces es un mensaje de esperanza, es un mensaje no de terror, sino de una apertura a creer y a confiar en Dios, y es necesario escuchar estas expresiones del día del Hijo del Hombre, y vendrá la parucía, y vendrá el Señor, y es una realidad, y hay cosas fuertes y son claras, ¿no? Tampoco les vamos a quitar el peso de la palabra. Jesús quiere que los suyos estén despiertos, vigilantes. La apocalíptica y también, y todo el discurso escatológico, es a los ejemplos que él coloca en parábolas de estar vigilantes, de estar despiertos, de mirar que si la vida es caduca, como la conocemos, por eso hay que vivir ya en la eternidad de Dios con un encuentro total del día a día con Él. Usted y yo, ¿cómo vivimos hoy? ¿Cómo vivimos en esta generación? Hoy hay muchos signos de los tiempos, hoy hay muchas circunstancias, como nos llevan a pensar y analizar que este mundo está haciendo unas opciones que matan no solo el alma de cada uno de nosotros, sino que matan el ecosistema, matan la realidad creada como Dios la ha puesto para que el hombre la utilice de la mejor manera. Pero sobre todo mirando el corazón, cómo estamos preparados y cómo tenemos el alma delante de Él. Como hoy Jesús, mostrándoles que ese templo lo destruirían, les muestra unas etapas que llegarían, pero para que ellos estén siempre comprendiendo que el templo máximo es Jesucristo, y que nosotros como templos de Él también podamos estar abiertos a su presencia. No tengamos pánico ni miedo, como dice aquí una expresión. Eso sí, preparémonos todos los días para vivir en conversión, en búsqueda de Él, en vivir en su gracia, en ajustarnos a sus criterios. Y si pasan todas estas situaciones que vamos viendo aquí, nosotros podamos estar preparados en Él. Terremotos, epidemias, hambres, lo hemos vivido una pandemia, hemos vivido situaciones que deberían ser un aprendizaje para el género humano. Ojalá no pasaran como otras tantas cosas que pasan y se olvida el género humano y no aprende, y entonces vuelve la guerra y vuelven situaciones por muchas circunstancias y se van viviendo por las mismas decisiones de los hombres. Que la mayor decisión sea encontrarnos con Jesús. Eso es lo que nos enseña la apocalíptica. Dios se revela, Él se muestra, Él tiene la última palabra. El mal no triunfará sobre el bien, pero eso sí, hay unas situaciones históricas por las decisiones humanas, hay otras cosas que hacen parte de cosmológicas, pero quien vive en Dios tiene un respaldo de eternidad. Quedémonos también con esta expresión. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Te alabamos, Señor del universo y de la historia, porque estás presente entre nosotros y en nuestro mundo, en nuestras esperanzas y temores, éxitos y fracasos.
Gracias, Padre, porque has sembrado generosamente tu semilla de eternidad en nuestras vidas caducas. Ayúdanos, Señor, a descubrir tus constantes venidas en el curso de la historia de cada día y cada hora, en el hermano que necesita de nuestra ayuda y afecto, en los hombres y mujeres que sufren y te buscan, para que caminando en la esperanza de la nueva tierra alcancemos el nuevo cielo en que habita tu justicia. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿A qué lo mueve esta palabra? ¿Cuál es la esperanza que guarda en su corazón? ¿Cuál es la motivación de la conversión permanente? ¿Cuál es el conocimiento de la realidad de que esto no va a ser eterno? Llegará un día, así como la vida de nosotros, aquí por lo menos en este contexto de la tierra humano, no es eterno, llegará una transformación del ser. ¿Y cómo estamos preparados para aquel momento? ¿Cómo también no vamos siguiendo a nadie diciendo que Jesús soy yo, ni yendo tras doctrinas llamativas y extrañas? Que nosotros tengamos claro a quién seguimos, a Jesucristo, en su iglesia, en sus sacramentos. Cómo seguir enseñándole esto a otros también, para que no se vayan tras de otros con estas equivocaciones. Y también cómo hacer de nuestra vida una decisión cotidiana de santidad. Gracias por todos los comentarios que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.